nuevamente aquí en la Escuela de Formación Política Carlos Ometontzin, el digno y reverenciable Don Carlos II, así se llama la escuela, ya traducido al castellano, Carlos Ome II, Tochtli, conejo, Tzin, digno y reverenciable conejo. Es Don Carlos, digno y reverenciable conejo II, así se llama la Escuela de Formación Política. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de tener en este módulo de 4 sesiones que nos acompañará la doctora Karina Ochoa, que es para nosotros un gusto, como siempre, tenerla en la escuela. Le damos la bienvenida aquí con los compañeros que están de manera presencial cada 8 días, pero también a todas las compañeros y los compañeros que nos siguen vía internet. Pues nos da mucho gusto que Cari, que va llegando de Brasil, un encuentro, una experiencia muy interesante que tuvo de mujeres que reflexionan desde el pensamiento decolonial, el ser y qué hacer, no solamente femenino, sino también masculino y en sus diversas manifestaciones. Quizá nos comentará algo al respecto en el proceso de las exposiciones. Y seguiremos con mucho cuidado los planteamientos de la doctora Karina Ochoa. Ya saben, ya ha estado con nosotros en la escuela, profesora en la UAM Azcapotzalco, doctora con una gran trayectoria en pensamiento decolonial, uno de los referentes, yo me atrevería a decir ya a nivel mundial, la doctora Karina Ochoa. Entonces seguimos de manteles largos en esta escuela con la presencia de ella. Tendremos 4 sesiones en este módulo. La primera y segunda sesión serán fuertísimas exposiciones de la doctora Cari. La tercera habrá un debate entre ella y yo sobre el tema de la víctima, va a ser un tema muy interesante. Ya ahorita empezamos a compartir y dijimos es importante que esta discusión se tenga dentro de la escuela. Y la cuarta sesión terminaré yo haciendo unos elementos reaccionando a los aportes de la doctora, pero también desplegando el tema de la decolonialidad epistemológica, ética y política. Y después de presentarla, yo nada más quisiera retomar un poco lo que vimos con el profesor Dussel, la última sesión cuando asistió al módulo que coordiné. El profesor Enrique Dussel decía que no puede haber una revolución, retomando a Lenin, no puede haber una revolución sin teoría. Y metiendo nuestra cuchara benjaminiana, diríamos con Benjamin, que toda inconsistencia teórica, todo discurso teórico que no es serio, que no es crítico, deviene en una irresponsabilidad política. Y ahí viene el vínculo entre lo teórico y lo práctico. Entonces necesitamos, si nos ponemos, hemos propuesto hacer la transformación de este país, necesitamos hacernos de las categorías fundamentales que nos permitan justificar y fundamentar una práctica de transformación radical. Y cuando decimos transformación radical no hay que espantarse, estamos diciendo simple y llanamente, sin más, pero tampoco sin menos, desde la raíz. Porque si queremos hacer cosas distintas en unos odres nuevos, necesitamos vino nuevo. Cari, bienvenida. Esperamos que todos aprovechemos lo máximo tu experiencia y agradecerte como siempre tu generosidad, tu tiempo y tu inteligencia. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Pues es realmente un placer, creo que tengo que ser los dos, ¿verdad? Estar nuevamente en esta escuela de formación política, además después de lo que pasó hace menos de un mes y medio, o más o menos un mes y medio, creo que hoy más que nunca este tipo de espacios se hacen necesarios porque los desafíos que tienen tanto quienes van a estar en la gestión estatal como quienes están en este partido movimiento no son menores. Y eso implica también una fuerte convicción de entender qué es lo político y de dónde deviene el debate, de dónde viene y a dónde va el debate de lo político en un contexto en el que no es fácil el terreno en el que va a pisar Andrés Manuel López Obrador y todo lo que es el proyecto que él encabeza. Sobre todo porque tenemos un escenario en América Latina bastante complejo,
en el sur, el supuesto fracaso, digamos, de los gobiernos de izquierda, que no es un fracaso por los gobiernos en sí mismos, sino por todos los contextos que se generaron y las disputas que se han dado. El caso Brasil, por ejemplo, es interesante, ¿no? Con el apresamiento de Lula da Silva, el problema de la corrupción. Tenemos también ahora las disputas que se han dado en Venezuela y el atentado que hubo contra Maduro, y cómo está actuando la derecha frente a este proyecto que inició con un gran hombre que falleció, pero que dejó la posibilidad de una transformación en Venezuela. Y bueno, tenemos también el avance de la violencia, el papel del narcotráfico como un sujeto que opera a manera de Estado, es decir, como una instancia paraestatal que tiene control sobre territorios. El tema de los feminicidios que han crecido ampliamente en Centroamérica y en México. Entonces los desafíos no son menores y eso implica una enorme responsabilidad de quienes hemos decidido estar en estos lugares y de quien ha decidido también hacer desde su acción política una posibilidad de transformación. Y transformación no es cambiar la forma, sino trascender la forma. Entonces, la idea es que en estas sesiones podamos discutir desde algunos horizontes del debate justamente qué podemos entender por lo político desde una perspectiva decolonial y también hacer algunas formulaciones que tienen que ver con las apuestas feministas, que no es fácil, es un tema que siempre causa un poco de salpullido. Pero además, desde el feminismo descolonial causa más salpullido porque hacemos una fuerte crítica al feminismo hegemónico, que es un feminismo profundamente eurocentrado y es un feminismo que no da cuenta de las realidades de muchas mujeres que vivimos en sociedades que no son exactamente las sociedades sobre las cuales se ha creado el concepto de ser mujer. Entonces, bueno, las poblaciones negras, las poblaciones amerindias, las poblaciones de las periferias, sabemos que el ideal de ser mujer que se ha constituido en los centros o en las sociedades del norte global, pues no corresponde a la realidad que vivimos las mujeres de los sures globales, ¿no? Entonces voy también a plantear algunas cosas que tienen que ver como por dónde caminar desde una perspectiva crítica al feminismo hegemónico, pero que significa el desafío de un feminismo descolonial que tendría que insertarse, por supuesto, en el proceso de transformación que hoy tentativamente nosotros vamos a vivir con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Es un debate que está pendiente y creo que tenemos que hacer tiene que haber un horizonte crítico de cuál es una apuesta realmente feminista y cuáles son los límites y las dificultades que el feminismo hegemónico nos ha puesto sobre la mesa. Eso sería prácticamente en la sesión última. Y bueno, hoy me interesaría trabajar con todos y todas ustedes, primero un horizonte de qué es lo decolonial. El título de estas sesiones es decolonialidad, es feminismo, poder, política y decolonialidad. Yo voy a empezar al revés. Esta sesión voy a empezar a explicar qué estamos entendiendo por lo decolonial, de dónde viene la discusión, cómo se formula y desde ahí también empezar a entender cómo es el horizonte de lo político desde la apuesta descolonial. Yo no sé si algunos de ustedes más o menos han leído o han tenido referencias sobre el debate decolonial en América Latina. ¿Sí, más o menos? O para ver por dónde empiezo, si empiezo por lo básico, o si empiezo por lo intermedio o por… sí, pero no solo el neocolonialismo. Si quieren, empiezo por lo básico, ¿les parece? Y de ahí nos vamos a cómo entender el poder y lo político desde esta perspectiva decolonial. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Entonces, lo primero que tengo que decir es que la actitud descolonial empieza desde el momento mismo en que Colón baja del barco en estos nuevos territorios. O sea, como actitud ha existido desde el momento mismo en que vienen y se dan cuenta que hay otras formas de existencia y otras formas de vida que son tentativamente posibles de colonizar. Ahora bien, el debate de lo descolonial, tal como lo conocemos ahora, surge a partir de la década de los 90, en un momento en el que en América Latina se está dando toda la embestida neoliberal. La mayoría de ustedes se acordará que empezó a pasar en la década de los 90, la llegada de Carlos Salinas de Gortari. El precedente son la década de los 80, donde empieza a haber también un proceso en el que empiezan a privatizarse las empresas estatales. La llegada de Carlos Salinas de Gortari
anuncia con bombos y platillos la apertura comercial, la desaparición de los aranceles y, por tanto, la desaparición de lo que conocimos como el Estado benefactor, que en realidad fue el producto de luchas obreras que sobre todo en Europa se generaron y fueron configurando un Estado que garantizaba seguridad social. En México tenemos particularmente una historia específica del desarrollo del capitalismo y del desarrollo del Estado que hace que tengamos un partido único que tiene una función, por un lado, de cumplir ciertas labores y funciones sociales, pero queda cancelada esa vía del priismo, que además es un priismo corporativo y que ya conocemos, eso no lo voy a explicar porque si no me voy a aventar toda la clase, ¿verdad? Pero lo que tenemos en la década de los 90 es la llegada de la llamada globalización y de las políticas neoliberales. En ese mismo contexto, en la década de los 90, en Europa aparece toda una discusión sobre el fin de la modernidad. Recuerden que de manera previa, hacia los 80, se viene la caída del muro de Berlín, que representaba simbólicamente la caída del bloque socialista. Entonces, la pugna entre Rusia, que era la representación de la opción del socialismo real, y por otro lado, Estados Unidos, que geopolíticamente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues había aparecido como el gran triunfante capitalista de estos procesos políticos. Se cae el sistema del socialismo real y pareciera que la única alternativa posible es la alternativa del capitalismo. Y en Europa empieza a haber todo un discurso sobre la muerte de las grandes narrativas, es decir, la desaparición o más bien, el triunfo del capitalismo y el capitalismo como la única vía, ¿no? Entonces empezamos a escuchar con los posmodernos todo un debate sobre cómo los universales desaparecen y ahora lo que hay es un conjunto de particulares y hay toda una discusión crítica sobre el avance del capitalismo y de la época, incluso hay quienes hablan del fin del capitalismo, ¿no? En América Latina la pregunta inevitable es ¿y cómo llega el capitalismo, pero también cómo llega la modernidad? Porque en la década de los 90, ante este proceso mundial y ante la llegada de las políticas neoliberales, lo que se estaba diciendo es que la modernidad había llegado a su límite, ¿no? Que estábamos ante una crisis de la modernidad y que estábamos casi ya acabando con la etapa de la modernidad y entrábamos a la posmodernidad. ¿Se acuerdan que se hablaba de la posmodernidad mucho? Entonces, en América Latina, en un contexto de entrada de las políticas neoliberales, en un contexto de emergencia del movimiento indígena a nivel continental, en 1992, ante la celebración de los famosos 500 años del encuentro de dos mundos, que de encuentro no tuvo nada, pues hay todo un movimiento indígena, negro y popular que empieza a decir, pues no fue un encuentro, fue un proceso de conquista y colonización y además llevamos 500 años excluidos, explotados y colonizados, ¿no? Toda una serie de movilizaciones sociales en contra del cierre de empresas, de la aplicación de las políticas neoliberales, que fue acompañada de un proceso de la llamada democratización de América Latina, donde todavía había las dictaduras militares, empiezan los procesos de democratización y en México también se empieza a hablar de democratización, que fue más bien el camino político para que entrara el neoliberalismo en los países latinoamericanos. ¿Qué pasa? En ese momento muchos teóricos y teóricas latinoamericanas dicen, a ver, el fin de la modernidad, lo primero que hay que preguntarnos es cómo llega la modernidad a América Latina. O sea, no podemos hablar del fin de nada sin entender cómo se originó. Y aquí la pregunta es cómo llega la modernidad a América Latina, ¿no? Y tenemos una larga tradición de pensamiento crítico que intentó explicar cómo se desarrolla el capitalismo en América Latina, pero en la década de los 90, un conjunto de autores críticos que después se reconocieron como decoloniales empezaron a plantear una formulación muy interesante que tiene voz en dos grandes teóricos. Por un lado, Enrique Dussel, el profesor Enrique Dussel, y por otro lado, Aníbal Quijano. No son los únicos, voy a ir formulando algunos planteamientos, pero son los dos primeros que hacen los primeros planteamientos interesantes. Dussel lo primero que dice es, la modernidad nace en 1492, ¿no? O sea, no nació, ¿qué nos habían dicho de la modernidad? ¿Cuándo había nacido la modernidad? Según la historia universal, que en realidad es la historia de Europa,
Porque cuando nos daban en la escuela Historia Universal, lo que nos daban es la historia de Europa, ¿no? Nunca nos dieron la historia de China, nunca nos dieron la historia de África, nunca nos dieron la historia del mundo incaico, o sea, nos daban la historia de Occidente y eso se llamó Historia Universal. Entonces, nos daban Sócrates, Aristóteles, nunca nos dieron la filosofía africana, que había filosofía, nunca nos dieron tampoco filosofía china o asiática, ¿no? Pero a ver, ¿dónde nos contaron en la Historia Universal que había iniciado la modernidad? ¿Con qué evento? Con el capitalismo surge con el proceso de las revoluciones industriales en Europa, ¿no? Porque ¿dónde fueron las revoluciones industriales? No fueron en el mundo musulmán, ni tampoco fueron en China, ni en... Exacto, en la Feria de París. Pero ¿dónde inicia el proyecto político de la modernidad? ¿Cómo? Eso es lo que dice Dussel, pero lo que nos contaron es que había iniciado con la Revolución Francesa, ¿no? Siglo XVIII, la Ilustración, la famosa Ilustración, ¿no? Lo que estos teóricos, como Dussel, dicen, compartiendo lo que dice Miguel, ¿verdad? Miguel, es que, o sea, lo que nos dicen no es cierto. Dussel nos dice, a ver, la modernidad nace antes. Incluso Walter Mignolo habla de dos modernidades, la primera modernidad y la segunda modernidad. Todo el proceso de Ilustración sería concebido por Mignolo como la segunda modernidad. La primera modernidad inicia en 1492. ¿Qué es lo que nos plantea el doctor Dussel? Dussel lo que nos dice es, hay una cara oculta de la modernidad. O sea, la modernidad tiene una cara luminosa, que es la historia de la Ilustración, que nos promete la emancipación, que habla de libertad, fraternidad. O sea, es la cara luminosa, es la cara de la liberación. Pero hay otra cara, que es la cara oculta, la que no nos cuentan en los libros de historia. Y esa cara oculta es nuestra historia. Es la historia de los pueblos que fuimos colonizados, de esos pueblos que fuimos, a partir de 1492, construidos, dice Dussel, como una otredad negada. Es decir, Dussel nos plantea, la modernidad nace en 1492 y Europa, como Europa nace también como posibilidad en 1492, en el momento mismo en que Europa se puede mirar a sí misma desde un otro, que es su espejo. ¿Y quién es ese otro? Nosotros, los pueblos colonizados, que tienen que ser inferiorizados para que yo me pueda mirar Europa desde un lugar de superioridad. O sea, la alteridad de la modernidad somos nosotros, somos los pueblos amerindios y luego los pueblos africanos, las poblaciones africanas traídas en calidad de esclavas a América Latina. Esos otros son los que dan la posibilidad subjetiva de la configuración de la modernidad. ¿Eso qué significa? Que la conquista y colonización de América, de nuestra América, ¿no?, se convierte en el primer momento de la modernidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Lo siguiente que plantea Aníbal Quijano, que complementa parte de esta discusión, es que la experiencia de conquista y colonización no solo reestructura la organización social de las sociedades que fueron colonizadas, es decir, la llegada de los españoles no solo desestructuró la vida de las sociedades que existían, de los mexicas, de los incas, de todos los que conocemos, mayas, etcétera, sino que, dice Aníbal Quijano, estructura patrones de dominación que se constituyen como patrones mundiales de dominación. Es decir, fuimos la primera periferia. ¿Sí? Fuimos ese primer otro y fuimos esa primera periferia en la que se establecen nuevos patrones de dominación que no solo organizan nuestra sociedad. La sociedad colonial transformó las sociedades previas y las estructuró socialmente en función de castas. Y la casta, ¿qué marcaje tiene? Tiene un marcaje racial, ¿sí? Pero no solo la raza se constituye, dice Aníbal Quijano, en el elemento central de ese proceso de ese poder, de ese patrón de poder colonial. La raza es el elemento fundamental, es el sello, es la marca sustantiva que organiza no solo a las sociedades colonizadas, sino que organiza el sistema mundo moderno colonial.
¿Por qué? Porque ese patrón de dominación se mundializó. Por primera vez existió la globalización a partir de 1492. Y ese patrón de dominación que operó contra las poblaciones amerindias y contra las poblaciones africanas traídas en calidad de esclavas, se convirtió en un patrón de dominación mundial que configura el sistema mundo moderno colonial, capitalista. Entonces, en la década de los 90, estos autores están pensando de manera paralela al debate que se está dando en Occidente, están pensando cómo se configura la modernidad en América Latina para entender si realmente estábamos trascendiendo la modernidad o no. Sí, o sea, lo primero es que hay que entender cómo se crea aquí, cómo se constituye. Y un elemento importante que dice Aníbal Quijano es que esta configuración del patrón de dominación colonial lo que garantiza es que las poblaciones que somos sometidas, que fuimos sometidas en el acto colonial, quedáramos destinadas a ser iletradas, a ser campesinas, a que se nos despojara de nuestra propia lengua y de todos los códigos simbólicos y reales para reproducir la vida y para reproducir la sociedad. Es decir, se nos negó la posibilidad de escribir desde nuestra escritura, de hablar desde nuestro lenguaje, de generar nuestra propia arquitectura y nuestra estética. Se nos obligó a reproducir la estética de los dominadores, es decir, de la administración colonial. Por eso pusieron a todos los indígenas a construir iglesias, y el arte barroco pues fue el resultado de ese proceso, ¿no? Justamente de la fusión de patrones, de la imposición de los patrones estéticos de los colonizadores, pero también de la resistencia y del abigarrado aporte que las poblaciones que fueron colonizadas dieron a esa nueva estética. Pero fundamentalmente, dice Aníbal Quijano, lo que nos hicieron, o a lo que nos obligaron, es a impedir que nos autonombráramos y nos autodefiniéramos. Es decir, uno de los elementos básicos de este patrón de dominación colonial es que nos nombraron, nos dijeron indios. Y si éramos mexicas, o si éramos guirráricas, o si éramos ñomda, se nos imposibilitó a que nos autonombráramos y nos autoafirmáramos. Y ojo, esto va a ser básico porque cuando entendamos el tema del poder y del poder moderno que tiene su origen en los procesos coloniales, nos vamos a dar cuenta que el poder implica un acto de no afirmación, ¿no? Eso es a donde quiero llegar. O sea, estos patrones de dominación colonial tienen una proyección en cómo se entiende el poder político desde las lógicas moderno, coloniales, eurocentradas, capitalistas, etcétera. Entonces, si nace la modernidad en 1492, la experiencia de América Latina, de lo que hoy conocemos como América Latina, es la otra cara de la modernidad. Es la cara oculta, nos dice Dussel. Y es una cara oculta porque, dice Dussel, lo que entraña ese proceso es un proceso de un mito de sacrificio redentor. Y aquí lo voy a explicar qué significa eso. Es decir, en el proceso de conquista y colonización tenían los europeos, bueno, particularmente es lo que hoy conocemos como España y Portugal en el caso de Brasil y del Cono Sur, tenían que justificar su presencia en estos territorios. Y recuerden que en ese momento la filosofía o el horizonte de sentido tenía que ver con el catolicismo, ¿no? O sea, con la filosofía teológica del catolicismo. Entonces, la justificación de la presencia española en estas tierras es que tenían que evangelizar a los indios. Toda la discusión de si eran seres humanos o no eran humanos, si podían ser evangelizados. Y la disputa que se da en el siglo XVI entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas es si la vía de la conquista y colonización tenía que ser por la vía de las armas o tenía que ser por la vía de la evangelización. ¿Sí? Esa es la discusión. Obviamente, Bartolomé de las Casas lo que decía es, los indios son casi cristianos, ¿no? O sea, son muy buenos. Hay registros muy interesantes, que creo que no lo traje hoy, pero muy interesantes, de las crónicas y los argumentos. Sí lo traigo, fíjense qué suerte, porque vamos a ver el argumento que Ginés de Sepúlveda pone sobre la mesa para decir que los indios no eran plenamente humanos, ¿no? Y aquí vamos a ver que el tema de la democracia occidental no tiene que ver con Occidente. Y vamos a ver cómo
lo que en ese momento era una justificación para creer que los indios no eran humanos, en este momento es el horizonte político de las democracias liberales. Esto lo dice Ginés de Sepúlveda en la controversia de Valladolid. Dice, y por lo que toca al modo de vivir de los que habitan la Nueva España y la provincia de México, ya he dicho que a estos se les considera como los más civilizados de todos, y ellos mismos se jactan de sus instituciones públicas, porque tienen ciudades racionalmente edificadas y reyes no hereditarios. Mientras en Europa están en el oscurantismo con reyes hereditarios, la crónica que está planteando Ginés de Sepúlveda es que aquí en México, Tenochtitlan, había reyes no hereditarios. ¿Y eso qué significa? Que si no eran hereditarios, ¿cómo eran? Y aquí lo dice, sino elegidos por sufragio popular. Lo está diciendo en el siglo XVI, basado en las crónicas de los conquistadores. Dice, y ejercen entre sí el comercio a modo de las gentes cultas. Pero mira cuánto se engañan y cuánto disiento yo de semejante opinión, viendo al contrario en esas mismas instituciones una prueba de la rudeza, barbarie e innata servidumbre de estos hombres. Porque al tener casa y algún modo racional de vivir y alguna especie de comercio, es cosa a que la misma necesidad natural induce. Y solo sirve para probar que no son osos ni monos y que no carecen totalmente de razón. Esto es lo que se discutía en el siglo XVI. Ojo, no es muy alejado de lo que se discute hoy en la política. Pero por otro lado, tienen de tal modo establecida su república que nadie posee cosa alguna, no había propiedad privada. Ni una casa, eso no significa que no vivieran en casa, significa que no había propiedad privada, ¿sí? Ni una casa, ni un campo de que pueda disponer ni dejar en testamento a sus herederos. Porque todo está en poder de sus señores, que con impropio nombre llaman reyes. Ojo, son reyes que son elegidos por sufragio popular. Mucho de lo que plantea el doctor Dussel se entiende a la luz de esta explicación, ¿verdad? El socialismo, Marx dijo que el socialismo y el comunitarismo, y cuando leemos esto decíamos, eso ya existía. Y eso era sinónimo de rudeza y de barbarie. La democracia moderna se basa en elementos que vienen de otras civilizaciones, pero que son desconectadas de su origen y presentadas como una innovación de Occidente. Voy a seguir leyendo para que veamos. Porque todo está en poder de sus señores que con impropio nombre llaman reyes, a cuyo arbitrio viven más que al suyo propio, atendidos a su voluntad y capricho y no a su libertad. ¡Oh, la libertad! ¿No? Y entonces, ¿qué entendemos por libertad desde esta lógica? O sea, si ellos están sometidos, la pregunta es, ¿están sometidos o eligieron al soberano? Y están obligados en ese acto de deliberación a responder al acuerdo colectivo, al acuerdo de la comunidad. Pero no son libres porque no responden a una lógica que es la lógica del individualismo y de la propiedad privada. Ya se empieza a perfilar el sistema capitalista y el sistema de aspiración democrática al que nosotros aspiramos también, como un horizonte del sistema moderno colonial y de los patrones de dominación colonial. Dice, y sigo, y al hacer esto, no oprimidos por la fuerza de las armas, o sea, es voluntario, no es oprimido por la fuerza de las armas, sino de un modo voluntario y espontáneo, es señal ciertísima del ánimo servil y abatido de esos bárbaros. Ellos tenían distribuidos los campos y los predios de tal modo que una parte correspondía al rey, es decir, el rey era el soberano, digamos, el elegido colectivamente, o sea, era, digamos, el representante del Estado, ¿no? O si lo queremos traducir desde la lógica nuestra, que ya tiene sus propias complicaciones, pero bueno. Otra, a los sacrificios y fiestas públicas, y solo la tercera parte estaba reservada para el aprovechamiento de cada cual. Y vivían como asalariados del rey y a merced suya, pagando crecidísimos tributos. Y si este modo de república servil y bárbara no hubiese sido acomodado a su índole y naturaleza,
fácil les hubiera sido, no siendo la monarquía hereditaria, aprovechar la muerte de un rey para obtener un estado más libre y más favorable a sus intereses. Y al dejar de hacerlo, bien declaraban con esto haber nacido para la servidumbre y no para la vida civil y liberal. Por tanto, si quieres reducirlos, no digo a nuestra dominación, sino a servidumbre más blanda, o sea, más civilizada, no les ha de ser muy gravoso en mudar de señores, no les va a afectar. Y en vez de los que tenían bárbaros, impíos e inhumanos, aceptar a los cristianos, cultivadores de las virtudes humanas y de la verdadera religión. No les va a costar trabajo, dice, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto, de este planteamiento? Que me parece como básico. Lo que dice Dussel es, hay un mito del sacrificio redentor. Es decir, hay un mito en el que los conquistadores, colonizadores, se sienten con el deber de salvarnos a los bárbaros e impuros e inhumanos indios. Y como el padre le pega al hijo cuando se porta desde su perspectiva mal, le pega y le dice, y me lo vas a agradecer porque te estoy haciendo un bien, ¿no? Algo similar pasa en ese mito de sacrificio redentor. Hay una lógica de salvación que nos convierte en víctimas también. Pero el elemento central en este mito de sacrificio redentor es sentirnos culpable de lo que somos. Porque cuando el padre le pega al niño, el niño tiene que sentir culpa de algo que el niño no sabía que era malo, pero que cuando le pega al papá se da cuenta que es malo, ¿no? Entonces, el elemento de culpa es básico en cómo se configura este patrón de dominación. Porque si nosotros vemos el proceso de mestizaje en México, lo que hace justamente es intentar sacarnos de la culpa de ser indios. Hay que blanquearse para salir de la culpa, del pecado original. El mito del mestizaje en México es un mito que perpetúa el mito del sacrificio redentor, ¿no? O sea, si a mí me ha pasado en otros espacios donde decían, es que tienen que mirarse al espejo los mexicanos, todos son indios, me dicen, ¿no? En Estados Unidos, los europeos. ¿Cómo crees? ¿Que no me estás viendo? Y entonces hay que vernos en un espejo, todos somos indios, pero la lógica del mestizaje opera desde el lugar de intentar la culpa, de borrar la culpa de lo que somos, porque nos sentimos culpables de ser lo que somos, porque se interiorizaron los patrones de dominación colonial. O sea, no solamente nos impusieron, sino que además nos hicieron creer que éramos culpables de eso que éramos. Es decir, se negó la posibilidad de que seamos lo que somos. Y se nos inculcó la necesidad de buscar ser lo que no somos. Blancos, bueno, ya no blancos, en este caso hablamos de tenemos que ser desarrollados, ¿no? Tenemos que acceder al desarrollo. Por eso somos países, antes nos decían subdesarrollados, ¿no? O sea, subhumanos. Prácticamente nos estaban diciendo, a ver, estos bárbaros están queriendo ser humanos. Entonces son países subdesarrollados, ¿no? Algún día serán desarrollados, o sea, algún día llegarán a la humanidad. Luego les pareció, yo creo que un poco rudo y dijo, bueno, está bien, vamos a decir que están en vías. Bueno, algún día vamos a llegar a ser humanos. Porque lo que hay detrás de este debate que opera a partir de los 90s y que se desarrolla con algunos teóricos que de lo que después se llamó el giro descolonial, es justamente evidenciar que este proceso de conquista y colonización lo que hizo fue, así traigo el otro micrófono, lo que hizo fue deshumanizarnos, arrebatarnos la posibilidad de la condición de humanidad. Y hubo dos procesos, y este ya es un aporte mío al debate descolonial. Desde mi punto de vista hubo dos procesos para esa deshumanización de esa otredad, que es básica en la configuración del sistema moderno capitalista colonial. Uno es la bestialización del negro. Al negro había que convertirlo en bestia porque necesitaban de una bestia que entrara en el sistema esclavista, que era básico para la configuración del capitalismo, porque el capitalismo requiere de la esclavitud, de la explotación de cuerpos humanos que tienen que ser entendidos como no humanos para que pueda existir. La segunda vía es la vía que yo llamo la feminización del indio. Y la feminización del indio, ¿qué implicó? ¿Por qué no aunque lo esclavizaron en los hechos, también a los indios los esclavizaron en la práctica, en las estrategias puntuales, fuimos esclavizados? Yo no hablo de
bestialización del indio, porque recuerden que las bulas papales del siglo XVI, después de la controversia de Valladolid, le otorgan la condición de humanidad al indio en la formalidad, pero de una humanidad no plena, o sea, es subhumano, digamos, no llega está en vías de desarrollo, como quien dice, ¿no? Y el que evidencia esto es otro fraile dominico que se llama Fray Francisco de Vitoria, que dice, los reyes indios, como los reyes cristianos, tienen derecho a sus propiedades, ¿no? Y los reyes indios, como los niños, pues tienen derecho a la herencia, ¿no? Pero como los niños, el problema de los reyes indios es que son incapaces de administrar sus bienes. Es decir, este debate de orden natural con Fray Francisco de Vitoria se convierte en un debate de orden político. Porque si aquí el problema es que éramos bárbaros, luego el problema se convierte en un problema de que somos incapaces de administrar nuestros bienes. O sea, somos incapaces del autogobierno. Y entonces Fray Francisco de Vitoria dice, lo que los indios necesitan, como los niños, es un tutor, o sea, de alguien que lo tutele mejor en virtud, y adivinen quiénes son esos mejores en virtudes, la administración colonial, que necesitan gobernarlos hasta que crezcan y se conviertan en mayores de edad. El problema es que han pasado 500 años y todavía seguimos siendo niños. O sea, no llegamos a la mayoría de edad todavía, ¿no? Entonces yo lo que planteo es que este tutelaje, que tiene que ver con todo un debate escolástico, de la recuperación de Aristóteles al debate teológico. Hay un fragmento en la controversia de Valladolid muy bonito, donde Bartolomé de las Casas le dice a Ginés de Sepúlveda, que se basa en los planteamientos de Aristóteles para justificar la barbarie de los indios, y los asemeja con niños y con mujeres. Y por eso las mujeres también tienen que ser tuteladas. Ahorita voy a explicar por qué hablo de feminización. Tiene que ver con eso. Entonces, Bartolomé de las Casas, que es el defensor de los indios, que buen favor nos hizo, porque al final tampoco nos reconoció, y ahorita voy a explicar por qué, lo que dice es, mandemos de paseo a Aristóteles, ¿no? Porque esto no tiene que ver con Aristóteles, tiene que ver con Dios, le dice Bartolomé de las Casas. Y dice, Bartolomé de las Casas dice algo bien, bien interesante. Dice, los indios son protocristianos, son casi cristianos. Esto que tú narras, le dice a Ginés de Sepúlveda, es muestra, ¿no?, de que son muy buenos cristianos. Es más, se sacrifican en nombre de un Dios. Y le dice, y el sacrificio no puede ser el argumento para decir que son bárbaros, porque los primeros cristianos sacrificaban al primogénito, ¿no? O sea, a ver, ¿de qué bárbaros estamos hablando? Y entonces dice Bartolomé de las Casas, el problema de los indios es que no conocen al verdadero Dios. Son ya en sí mismos, son buenos cristianos, pero no conocen. Entonces hay que enseñarles por la vía de la evangelización a ser cristianos, pero ya lo son. Solo necesitan al verdadero Dios. ¿Qué problema hay ahí? Bartolomé de las Casas también niega al indio, porque no lo reconoce como es, sino proyecta en él lo que él es, un cristiano católico. Entonces ninguno de los dos, en su parte positiva y negativa, lo reconocen, ambos lo niegan. Pero el tema al que yo quiero llegar es que todo este proceso termina en un proceso político. Es decir, el problema del indio, más allá de si es bárbaro o no es bárbaro, es que no puede administrar sus bienes. Y entonces es la administración colonial, que es los conquistadores, varones, blancos, maduros, son como el padre o como el albacea quien tiene que administrar los bienes del niño. Pero ojo, hablo de feminización por varios motivos, y uno muy simple a explicar es que las mujeres también son concebidas desde esta tradición como infantes, que tienen que ser tuteladas primero por el padre y luego por el marido. Porque a diferencia de los niños, las mujeres nunca llegamos a la mayoría de edad. Entonces hay una transferencia del tutelaje. Lo que hay con la población indígena que fue conquistada es que no se les reconoce su plena humanidad, se les asocia como infantes o se les asume una tutela, pero que se parece más a la tutela que los hombres tienen sobre las mujeres que a la que tiene el padre sobre los hijos. Porque la tutela contra las poblaciones colonizadas es perpetua. De tal manera que vamos a seguir siendo países en vías de desarrollo, hagamos lo que hagamos. Porque no hemos podido romper con esa tutela. Ahora bien, en 1994 se levantan en armas unos indios. Pensábamos que ya no había indios en este país en ese entonces, ¿se acuerdan?
Ya los indios habían desaparecido, eran cosa del pasado, estaban en los museos y de repente, ¡oh, sorpresa! El 1 de enero se levantan unos… Yo me acuerdo que estaba ya todavía medio borracha y de repente alguien prendió la tele y entonces dijo, invadió Guatemala México. Imagínense nuestro imaginario. Guatemala, donde hay indios, invadieron México. ¿Cómo que invadieron? Entonces subimos y pues no eran guatemaltecos, eran chiapanecos indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que demandan esos guatemaltecos que no eran guatemaltecos, pero que sí eran indígenas? ¿Qué es lo que demanda el EZLN? No. El EZLN, que se les reconozca como pueblos. Primer elemento, reconocimiento. ¿Qué es lo que demandan después del reconocimiento? La autodeterminación. Ojo, 500 años después están demandando lo mismo que tiene su origen en el proceso de conquista y colonización. Poder autodeterminarnos, poder autodefinirme, que me reconozcas como soy y no como tú quieres que yo sea. 500 años después, ojo, eso que nos dice que los patrones de dominación colonial que se configuran hace 500 años han tenido un continuum y siguen prevaleciendo hasta ahora. Si esos patrones prevalecen hasta ahora, vamos a entender cómo se configura la idea del poder en ese momento. Porque entonces vamos a entender dónde está el problema del poder político hoy en día. Porque los patrones de dominación colonial tienen su germen y su origen en esta historia colonial. Este debate es el debate descolonial. Y para entrar a la parte, este debate sobre la feminización de lo indio y la bestialización del negro es un aporte que yo he planteado en el contexto de esta reflexión. En todo el debate previo sobre el origen de la modernidad tiene que ver con aportaciones de Enrique Dussel y del peruano Aníbal Quijano. Ahora voy a recurrir a un otro autor latinoamericano, más bien caribeño, que se llama Nelson Maldonado Torres, que además es un filósofo muy joven. Yo creo que después del doctor Dussel, uno de los que tiende a despuntar dentro del debate de la filosofía, con una formación de la filosofía afrocaribeña muy fuerte y una lectura de Frantz Fanon y de otros autores, es este hombre puertorriqueño. Y él, que estuvo un tiempo con Dussel en la UNAM, entiendo que tomó clases, pero también fue parte como de adjunto o apoyó al doctor Dussel, en una lectura que hace de Levinas, que es muy interesante porque es un teórico judío, Levinas, y toda la aportación semita desde el judaísmo es muy interesante en la filosofía, y también recuperando toda la filosofía afrocaribeña, y a Dussel, él plantea algo que es muy interesante. Él hace unas primeras aportaciones a la noción de colonialidad del ser. Es decir, a los procesos de interiorización de los patrones de dominación colonial. Pero para eso él explica algo que nos va a ayudar a entender el horizonte político que hoy día opera en nuestras sociedades, en las llamadas sociedades periféricas, pero también en las otras, en los nortes globales. Él, recuperando una noción de Dussel, lo que plantea, perdón, pero es que si no me voy a atorar aquí, es que así como hay dos caras de la modernidad, la cara oculta, que es una cara genocida, y la cara luminosa, que es la cara de la que conocemos, ¿no? La que dice que la modernidad la de Kant, ¿no? La que dice la modernidad nos sacó de la minoría de edad, nos convirtió en adultos y a través de la razón nos apostó a la liberación. Toda esta idea de que la modernidad a través de la técnica y a través de la ciencia nos va a emancipar y nos va a liberar del mundo de las necesidades, ¿no? Esta es la cara luminosa. Ilustración, siglo XVIII, etcétera. ¿Qué es lo que nos decía cuál era la promesa inconclusa de la modernidad? Que a través de la ciencia nos íbamos a liberar. Un ejemplo es, yo siempre a mis estudiantes les digo, que no son míos, pero me gusta decir que son mis estudiantes, les digo, veamos a nuestro alrededor, ¿por qué está construida esta estructura como está construida? Y el compañero es arquitecto, ¿no? Está construida porque nos prometieron que la modernidad la modernidad a través de la técnica y la ciencia nos iba a liberar del mundo de las inclemencias del tiempo. Entonces yo necesito gente que sea arquitecta,
que se forma en universidades a través de un conocimiento científico para que yo construya estas casas y me libere la modernidad del mundo de naturaleza, que es el mundo de las inclemencias. Entonces no me voy a enfermar y no me voy a morir de frío, ¿no? O congelada, o de calor, deshidratada. ¿Sí me explico? Esa es la cara luminosa de la modernidad. La cara oculta de la modernidad es la historia de explotación de nuestros pueblos y la historia del genocidio de nuestros pueblos. Ahora, ¿cuál es el principio que da sentido a la modernidad? El principio cartesiano de pienso, luego existo, ¿no? Cogito ergo sum, decía Descartes. O sea, la modernidad nos pasó al mundo de la razón, a la mayoría de edad. Nos hizo seres humanos, casi siempre dicen hombres, racionales, ¿no? Adultos, a través del pienso, luego existo. ¿Vamos bien? Esto es muy interesante, luego lo voy a retomar, el existo. Porque el problema es que nosotros no podemos existir. O sea, lo que hay de este lado entonces no es pienso, luego existo, ¿no? ¿Qué hay? Entonces lo que hay es no existencia. La cara oculta. Ajá. Sí, el problema es que esta cara oculta nunca nos la contaron, porque en la historia universal nos cuentan la cara luminosa, ¿no? Nada más que a nosotros no nos llegó esa parte, nos llegó esta, ¿no? Y entonces, en esta parte, lo que dice justamente Nelson Maldonado Torres, recuperando a Dussel, es que lo que precede al pienso, luego existo, de la modernidad occidental, o sea, esto opera en Occidente, ¿no? Ellos sí tuvieron el pienso, luego existo. El problema es que nosotros nos quedamos con lo que le precede. Y lo que le precede es conquisto, luego existo. O sea, para que hubiera esto, para que estuviera esta razón y esta existencia, tuvo que haber un acto de conquista sobre otros cuerpos, sobre otros pueblos y sobre otros territorios, porque el extractivismo también forma parte de la no existencia de la naturaleza. Y el capitalismo se desarrolla a partir del extractivismo. Cuando Marx habla del proceso de acumulación original, menciona América Latina y menciona el proceso de extracción del oro y la plata. No lo desarrolla. Pero no hubiera podido ser posible el proceso de acumulación originaria sin todo el oro y plata que se llevaron de América y que luego se transfirió de España hacia los Flandes porque había guerras intestinas en el Imperio Español y España tenía que contratar ejércitos mercenarios del norte para callar las rebeliones internas. ¿Por qué creen que aparecen los primeros bancos en el norte? Conquisto, luego existo. O sea, el capitalismo también se explica desde ese lugar. Tener en cuenta que para poder pensar hay que tener la panza llena. Entonces, mientras no se suplieran las satisfactorias de las necesidades básicas, no se podría ponerse a pensar. Cuando hay un excedente a través de la conquista, ya puede dedicarse a pensar, porque ya se tuvo un satisfactor de esas necesidades a través de la conquista. Y aquí, por la opresión, se sigue todavía, ya no nada más satisfaciendo las necesidades básicas, sino que ahora resistiendo. Justo esto lo vamos a ir elaborando, porque el tema de las necesidades en Marx parte también desde cómo se configura la lógica del capital. A nosotros a nosotros también se nos generan falsas necesidades, desde la idea de la culpa. O sea, ir los domingos a misa no es una cuestión de devoción, siento decirles, es una falsa necesidad, que además es psicológico-emocional. Pero bueno, luego le vamos a entrar un poco a esto porque me parece muy relevante lo que dice Miguel en términos de cómo las necesidades de este mundo son satisfechas siempre como antecedente el acto del genocidio y la conquista. O sea, antes del acto racional de la modernidad existe un acto irracional. Y el acto irracional precede a cualquier acto racional. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. Y ese acto irracional tiene que ver con cómo se generan las necesidades y cómo se cumplen cómo hay satisfactores. ¿Cómo se generan los satisfactores de estas necesidades? Obviamente los satisfactores de estas necesidades operan en esta lógica. Como un ejemplo, nos han dicho, por ejemplo, que la Ilustración nació la música culta.
Bach, Mozart, etcétera. Como si no hubiera capacidades, por ejemplo, en América Latina o en África, de que hubiera surgido un Mozart con esa inteligencia, o un Beethoven. Lo que sucedía es que en América Latina o en África tenían que buscar comida. La inteligencia la utilizaban para eso, para buscar comida. En cambio, ya en la Ilustración ya se podían dedicar desde niños justamente a desarrollar todas esas capacidades, y por eso es que surge esa parte que le llamaron Ilustración. Y todo eso, ¿no? Y son modelos modernos. Son los modelos modernos. Sí, pero me gustó lo que dijo él, porque sí es cierto. Pero había arte, si quieren usar el micrófono, porque Sí. compartiendo con quienes nos acompañan a través de la red. Lo que pasa es que el arte prehispánico, el arte indígena, o sea, no puede ser invalidado. A lo mejor estaría en esa invisibilidad, ¿no? Cuando viene la otra edad europea, pero de ninguna manera pudiéramos imaginar que Bach, o sea, fuera superior a cualquier expresión, ¿no? Indígena, artística, ¿no? Que es vastísima, ¿no? Sí, si le pasa al compañero y mientras le pasa yo aquí voy a hacer justamente porque le están dando al clavo, ¿ven? O sea, ya no si se dan cuenta lo que decimos los teóricos es, o sea, no es una cosa grandiosa, o sea, ustedes lo pueden deducir perfectamente, ¿no? Porque es de obviedad. ¿Qué pasa aquí? Que esta cara está oculta, y si en esta cara se produce arte, no lo voy a reconocer como arte, porque la oculto. Lo voy a reconocer como folclore, ¿no? Y empiezo a construir dicotomías, o sea, separo y pongo polos opuestos. Mientras que aquí hay razón, aquí hay ignorancia. Mientras que aquí hay desarrollo, aquí hay subdesarrollo. Mientras que aquí hay razón, aquí hay pasión. Mientras que aquí hay arte, aquí hay folclore, que viene de la palabra folk, artesanía, claro, porque hay un proceso también de colonialidad del saber, que es colonialidad epistémica, de lo que va a hablar Juan Manuel en la cuarta sesión, ¿sí? Porque se traduce en procesos de valoración negativa, porque esta parte quedó oculta, no la vemos. Aquí se pusieron un espejo, diría mi maestro. Yo tengo un maestro, y ahorita le paso la palabra al compañero, que es Gurudeva Amitabha, que él nos enseña, pero es toda una tradición que no se escribe, que se da de boca a oído a través del maestro. Y entonces él siempre nos dice eso. El problema es que construimos, aquí se construye un espejo, y entonces ellos solo pueden mirarse a sí mismos. No hay otro, porque hicieron este espejo. Lo peor es que nosotros creemos que existe ese espejo. Y ese es el problema. ¿Seguimos? Bueno, también redondeando lo que están diciendo es de que en México estamos en esa situación los trabajadores comunes. Y otra cosa, yo estoy viviendo 25 años en Estados Unidos y como indocumentado, y los indocumentados allá no existen, son invisibles. Y yo fui uno de ellos, y hay que vivirlo, y hay que regresar aquí y vivirlo y verlo para ver los contrastes de lo que realmente es México. ¿Por qué estamos así? Y si somos invisibles, no podemos ser sujetos de derechos humanos. Claro. Y si no somos humanos, menos. Sí. Y entonces tenemos que tener una visión crítica de los derechos humanos liberales, sí. ¿Ven? O sea, ojo, esto tiene implicaciones fuertes en el aquí y el ahora. Y tiene implicaciones en cómo estamos entendiendo el poder, lo político y la ciudadanía. Porque si desde el origen fuimos negados como humanos y somos invisibilizados como migrantes, pues ¿qué derechos humanos van a llegar al migrante? Si no existo, ¿sí? Y aquí viene el aporte. Estoy siguiendo a los descoloniales, todavía no llego al planteamiento que quiero llegar, porque lo que quiero es que justamente lleguemos a cómo se construye la idea del poder y de lo político, ¿sí? O sea, no eres nadie. No, o sea, sí es cierto lo que dice usted, doctora, porque todo eso lo vivimos todavía. El infantilismo de los gobernantes mexicanos, que el poder es un capricho de hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y nosotros unos niños que lloramos, ¿no? ¿No? ¡Ay, qué fuerte!, ¿no? ¿Vamos a seguir llorando en la cuna o qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pero no quiero llegar ahí, si no ya no les voy a dar clase, ¿no? Denme chance de ser, por favor.
de recrearme como maestra, porque yo no puedo ser sin ustedes. Y eso es a donde quiero llegar, porque tiene que ver con lo que plantea el doctor Dussel respecto a la comunidad. ¿Sí? Yo no puedo ser, mi maestro, Amitabha, dice solo ni al que te alcances. No hay manera, necesitas siempre del otro. Pero ¿cómo construimos la alteridad? Y es a donde quiero ir llegando, ¿vale? Entonces, se construyen, claro, la modernidad construye dicotomías en contradicción. Nosotros vamos a encontrar en muchas, esas que se llaman cosmovisiones, que yo ahora les llamo filosofías, justamente para romper esta lógica de que una es filosofía y otra es cosmovisión. Como, ¿no? En muchas filosofías ancestrales, la mirada de mundo, el sentido de mundo no se construye desde opuestos en contradicción, sino desde opuestos complementarios. Lo encontramos en el mundo maya, ¿no? Cielo, tierra, día, noche, pero también lo encontramos en el mundo chino, ¿no? El yin yang, ¿no? Lo masculino y lo femenino, no como contradicción, sino como complementariedad que nos da un principio, que es el principio de unicidad. Aquí no hay unidad, no hay posible unidad porque es contradictorio, es opuesto, hay negación. ¿Cómo vamos a hacer unidad si ni me reconoces? ¿No? Entonces vamos bien. Entonces, el conquisto luego existo, conquiro ergo sum, implica que el previo del acto racional es un acto irracional que queda oculto, que no se cuenta, que no se mira, que no existe. Entonces, Ramón Grossfogel a este debate le da una forma, una formulita, digamos, una gráfica que creo nos va a ayudar. Él dice, la modernidad construye a través de la raza, del concepto de raza, que es el que, digamos, determina esta división entre quienes sí son y quienes no son, ¿no? Se establece la línea divisoria entre la zona del ser y la zona del no ser. Eso lo plantea Ramón Grossfogel, todos ellos teóricos descoloniales, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos dice Ramón Grossfogel? Dice, esta línea divisoria marca la forma como se organiza la vida. Entonces, obviamente, las sociedades occidentales, Estados Unidos, las sociedades blancas, viven en la zona del ser, donde la apuesta de libertad, fraternidad, emancipación, razón es posible, pero que solo es posible a través de la no existencia de la zona del no ser. Y en la zona del no ser, ¿quiénes estamos? Los migrantes, que si las sumamos no son ni minorías, ¿no? Pero bueno, sí, las llamadas minorías, ¿no? También las periferias globales, Asia, África, América Latina, o sea, todas estas divisiones centro-periferia, el tema de la relación racial blancos-negros, o blancos indígenas, mestizos indígenas, o mujeres-hombres, etcétera. Pero hay algo bien interesante. Ramón Grossfogel nos dice, de todas maneras, en la zona del no ser vamos a encontrar en las zonas del ser vamos a encontrar zonas del no ser. Es decir, en Estados Unidos vamos a encontrar migrantes, vamos a encontrar poblaciones afrodescendientes, vamos a encontrar, en fin, un conjunto de no sujetos plenos que no son reconocidos en términos también políticos, ¿sí? Incluso dice, en la zona del no ser vamos a encontrar disputas. Las mujeres blancas van a tener disputas con los hombres blancos para acceder a los mismos derechos de los hombres blancos. Pero ojo, no es lo mismo que pasa en la zona del ser con las mujeres. Y este es un debate que las feministas negras y las feministas latinoamericanas han dado desde hace más de 3 siglos. Y no traje otro texto que les encantaría, porque lo iba a traer y dije, no creo que lo tenga que leer. Pero bueno, hay narraciones de compañeras, en la década de los 70 hay una mujer que se llama Domitila, que fue una líder minera boliviana, que vino, en 1975 fue el Año Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces hizo en México un gran evento donde vino Freedom, que era una de las feministas blancas de Estados Unidos, así súper mega guau, y un montón de feministas, ¿no? Entonces, bueno, la compañera vino y hablaba de la lucha de su pueblo, de la explotación que hay contra los obreros, de la minería, y entonces una de las colegas
le dijo que, pues, oiga, compañera, usted ya habló mucho, ¿no? Ahora hablemos de nosotras, ¿no? O sea, y usted ya reclamó mucho. Ya habló mucho de los hombres y de la lucha de su pueblo, ¿no? Ahora hablemos de nosotras, hablemos de la lucha de liberación de las mujeres, ¿no? Y entonces esa mujer le dice, bueno, ¿de verdad quiere que hablemos de nosotras? Y entonces le dice, sí, sí, le dice, está bien, vamos a hablar de nosotras. Y le dice, yo quiero decir que entre usted y yo no hay nada en común. Porque para que usted, dice, porque como usted viene peinada, yo puedo suponer que usted antes de venir a este lugar, pasó a un lugar muy caro a que la peinaran, ¿no? Y yo traigo la misma ropa desde hace 3 días, ¿cómo se lo cuento, no? Y la otra es que además, para que yo me he dado cuenta durante toda esta semana que usted ha llegado aquí en un carro muy lujoso, con una persona que la trae y que la lleva a su casa. Y le dice, ¿cree usted que podemos hablar de nosotras? Porque para ella, la lucha que tiene con los obreros mineros indígenas de Bolivia es más cercana que cualquier lucha que pueda tener con una mujer clase mediera, burguesa, feminista, occidental o occidentalizada. O sea, no tiene nada que ver con ella, pero no es la única que lo dice. En el siglo XIX, en 1800 y tantos, en un gran evento en Crom, en Estados Unidos, llegó una mujer negra que se llama Truth, se apellida Sojourner Truth, siempre le cambio el nombre. Y entonces esta mujer, cuando escuchó hablar a todas esas mujeres blancas hablando de la liberación femenina, tomó el micrófono y lo primero que les dijo es, ¿acaso soy una mujer? Porque ellas hablaban de cómo los hombres les tenían que dar el asiento, de cómo y tenían que ser, y entonces, y cómo las mujeres, o sea, estaban recluidas al ámbito privado, ¿no? Entonces ella decía, ¿acaso, o sea, de mí no están hablando? Porque en mi historia es que yo nunca he tenido espacio privado. O sea, yo fui una negra esclava que estuve en los campos algodoneros y para mí el ámbito privado significa un privilegio, no un sinónimo de explotación. O sea, y entonces les dice, ¿acaso soy una mujer? O sea, todo lo que están diciendo no tiene nada que ver conmigo, pero aquí hay una pretensión de universalidad. La idea de la mujer que se construye en la zona del no ser es la idea de la mujer blanca, clase mediera, metropolitana, que no tiene que ver con muchas de las mujeres de la zona del no ser, pero se construye como un único horizonte de feminidad. Los derechos a los que se apelan, desde esta idea de ser mujer, que es una universalidad, pues no tienen que ver con nuestras ideas de ser mujer, ¿no? Yo soy feminista desde hace mucho tiempo, desde antes de ser decolonial. Por suerte llegó la decolonialidad a mi vida y luego de la decolonialidad llegó también toda una vía de pensamiento que está muy cercana a un gran hombre que es mi maestro, que desde la vía espiritual nos ha enseñado muchas cosas a mí y a mucha gente más. Pero lo que quiero decir, porque hoy no les vengo a hablar de eso, es que nuestras demandas desde el feminismo son demandas que muchas veces no tienen que ver con la realidad de muchas mujeres. El tema, por ejemplo, en los 90s, cuando el levantamiento zapatista hubo en San Andrés Acamchen, ¿se acuerdan que fueron los diálogos de San Andrés? Hubo un encuentro de mujeres, entonces llegamos mujeres, yo era joven y bella, pero era estudiante, la verdad, del CCH y me sentía muy radical y la lucha y la liberación femenina. Y fueron mujeres de estas feministas clase medieras, pero también fueron mujeres del sector popular, fueron mujeres indígenas. Y entonces, claro, pues quienes se agandallan la palabra, ¿no? Ya se imaginarán quiénes, ¿no? Y entonces hablaban de condón y del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y de que no quiero tener hijos y entonces las mujeres indígenas estaban viéndonos así con cara de, ¿y estas locas de dónde vienen, no? Y entonces después de mucho rato de que hablamos y hablamos y hablamos, una compañera ya tomó la palabra y nos dijo algo que a mí me impactó y que yo creo que dio el viraje en mi vida, por eso siempre lo menciono en las conferencias. Nos dijo, su palabra es muy dura y nuestro corazón no la entiende. Les pedimos que nos dejen hablar entre nosotras, las indígenas, y luego quizá podríamos hablar con ustedes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay una construcción, hay una pretensión de existencia única en la zona del ser que anula las otras existencias. Y es de origen, o sea, tiene que ver con 1492 y el acto de conquista y colonización.
De tal suerte que las demandas que operan en este lugar no necesariamente tienen efecto sobre este lugar, porque en una comunidad indígena tener 10 hijos es garantía de sobrevivencia, porque 3 se van a ir al gabacho y van a mandar lana, 2 se van a quedar a cultivar la tierra, si la mitad son mujeres van a hacer el proceso de casarse para generar redes solidarias, en la antropología les llaman, ¿cómo? Sí. Todas somos comadres, yo es más, creo que tendremos que hacer la política de la comadre, porque ahí hay actos de solidaridad que no operan desde este lugar, operan desde con la idea de existencia, pero son todas las redes de parentesco que operan y que permiten la sobrevivencia de la comunidad. Entonces, que tú le digas a la mujer, ten un hijo para que vivas mejor, es así como, a ver, no manches, ¿no? O sea, ¿cómo te lo cuento? O sea, ¿de qué me estás hablando? Si además es probable que algunos de mis hijos mueran por tuberculosis, enfermedades curables, o sea, no, la única posibilidad es la posibilidad de la reproducción. Y eso es lo que les decían las mujeres negras también en Estados Unidos a las mujeres blancas. Les decían, señoras, ustedes no sabemos de qué hablan porque nuestra historia es otra. Nuestra historia es la historia de la esclavitud. Nuestra historia es la historia de… No tenemos ni siquiera la familia nuclear, porque en la esclavitud, después de parir, vendían a tu hijo o a tu hija. Entonces tenías que crear sistemas de familia no consanguínea. Por eso en la tradición espiritual del candomblé o de la santería, lo que tenemos son redes de familias no consanguíneas, ¿no? O sea, se les llama la familia, ¿no? No se le llama iglesia, se le llama la casa del santo, está la madre, el padre, los hijos, o sea, porque estos sistemas que se organizaron desde la resistencia, pues tienen otra forma de operar, que tiene que ver con la historia de explotación y de negación que han vivido estos pueblos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, la zona del ser también tiene conflictos, pero como nos dice Ramón Glosfogel, la forma como se gestionan estos conflictos son diferentes a la forma como se gestionan los conflictos en la zona del no ser, porque en la zona del no ser también vamos a encontrar conflictos de las mujeres racializadas con los hombres racializados que a veces no se enteran que estamos del mismo lado, ¿no? Y que le dice, a ver, compa, aguanta, ¿no? Porque de todas maneras a ti te va a oprimir la que está en la zona del no ser, ¿no? Porque además, si eres migrante y trabajas en la jardinería, quien te va a pagar es una mujer blanca. Por eso la categoría de género no opera del todo, porque la categoría de género habla de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero no habla de la desigualdad de una mujer blanca que explota a un hombre de color en Estados Unidos, o de una mujer blanca que explota a una sirvienta indígena, o de un sector popular. El género no me da, tengo que articular la categoría de raza, de género y de clase para entender la condición de las mujeres que estamos en la zona del no ser. Entonces, lo que nos dice Ramón Grossfogel es que la gestión de los conflictos es diferente, mientras aquí la gestión de los conflictos atraviesa por normatividades y reglamentaciones, es decir, la ley, ¿no? Y entonces una mujer blanca, si tiene una bronca, va y demanda al esposo para que le dé y no sé qué. Aquí, adivinen qué opera. La comunidad. No, porque aquí estamos hablando todavía del Estado. Opera la comunidad en la forma de la reproducción de la vida, ¿no? O sea, sí opera la parte comunitaria, pero en términos del Estado, ¿qué operaría? Solo no tienes derechos, pero también la violencia como mecanismo. Porque cuando nosotros nos movilizamos en América Latina, pues sí nos echan a los granaderos, ¿no? Para que eso pase en Europa está difícil, aunque pasó con Barcelona, ¿no? O sea, yo cuando vi eso dije, no manches, sí les está llegando el tercer mundo, ¿no? A los europeos, porque además les llegó 20 años después el neoliberalismo y se están enterando de lo que pasó acá, porque nosotros hemos sido el laboratorio político de Occidente. Y les están aplicando las mismas a los griegos, a los italianos, a los españoles, a los portugueses, y los que se están beneficiando son los franceses, los alemanes, y ahí les cuento 2 o 3 más, ¿no? Entonces, aquí opera la gestión diferente, pero eso es lo que dicen los autores del giro decolonial. A mí donde me interesa llegar, y lo podemos ir construyendo, es en esta lógica, que ya entendimos cómo opera, y cómo además se reproduce, porque hay un continuum de estos patrones de dominación colonial que opera en la actualidad. O sea, no es que estamos hablando de hace 500 años, es que estamos hablando de ahorita. Hay una zona del ser y hay una zona del no ser. La pregunta es, ¿cómo opera la lógica del poder en una zona y en otra?
Y entonces, ¿cómo se construye el poder pensando desde este debate descolonial? ¿No? ¿Cómo entender el poder? Y ahora voy a hacer un poco una explicación que ya la había dado de manera más extensa en la primera sesión que yo di en esta escuela de colonial, que está en la… Me estoy haciendo propaganda. Que está en el… Hasta me puse roja. Está en el internet, ahí van a encontrar la primera sesión, donde hablo de las ontologías políticas de la dominación y hablo de justamente cómo se concibe el poder. Voy a traerlo a cuenta para que intentemos hacer el ejercicio y que nos salgamos algunas preguntas. ¿Alguien sabe la hora para ver si vamos? Sí, o sea, tenemos 45 minutos. Vale, me voy a aventar. Voy a ir dando la palabra porque como no creo que nos dé tiempo de preguntas y respuestas, es mejor hacer el intercambio. ¿Les parece? Ay, perdón, me regreso aquí a… Alguna vez que viví por allá en Estados Unidos, una maestra me facilitó un libro de una autora mexicana, no recuerdo ahorita el nombre, donde ella decía que había una deformación de los movimientos femeniles norteamericanos. Les dan mucho por confundir lo que es la liberación femenina de las mujeres con la libertad del sexo, de libertinaje, cosas del estilo. O sea, que deforman la situación, les da mucho por deformar la situación y confundir mucho las demandas reales, realmente lo que sería… Por decir, demandas reales, yo he visto por aquí en el metro que dicen a tu amiga la felicitas cuando la vas chonchita embarazada y a la empleada la despides. Y incluso en Estados Unidos recuerdo que cuando una mujer está cerquitas del parto, vamos para afuera. Y aquí pues no se diga cosas del estilo que no se cumplen las esencias realmente de las demandas reales de las mujeres latinas en el trabajo, la discriminación, ¿cómo se le llama? Nos dieron unos cursos en el metro de la acoso sexual, que se da mucho, tiene a darse mucho en la situación patronal, el acoso sexual. Sí, yo creo que una de las cosas es que esto que usted plantea tiene que ver con realidades específicas. Yo no las quiero valorar, o sea, porque también podemos caer en una parte moral y creo que para no caer, yo comparto en alguna cosa el tema de cómo muchas de las demandas del feminismo hegemónico no son demandas que nos tocan, o sea, no son demandas que digamos tienen un efecto sobre nuestra realidad en las mujeres que estamos en la zona del no ser. Sin embargo, justo para no entrar en un rollo de si es libertinaje o no, lo que tenemos que desentrañar es qué opera ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que opera? Porque a lo mejor para las mujeres de la zona del ser eso realmente es liberación, ¿no? O sea, es su verdad. El problema es que quieran que esa verdad aplique para todas y entonces ahí tenemos dificultades, ¿no? O sea, tendríamos que entender cómo opera o sea, cómo se dan esos procesos en ciertas zonas donde hay ese tipo de demandas, pero cómo opera en estos otros espacios para que entendamos también en dónde nosotras queremos dar las batallas y no nos vayamos con la finta, ¿no? Y para que entendamos qué es lo que queremos nosotras y nosotros, porque además yo estoy convencida, y se los digo en serio, desde mi debate de colonial, pero también desde muchos procesos, es que el feminismo, y particularmente el feminismo de colonial, tiene que plantear alternativas para la humanidad, no solo para las mujeres. Y entonces, si nada más es para las mujeres, le estamos cagando desde aquí, ¿ven? Entonces, ¿cómo lo construimos desde otras miradas? Pero para eso hay que entender cómo opera, ¿no? Y no sé, yo no sé si es libertinaje o no. A lo mejor a estas mujeres les funciona eso, pero a nosotras no nos está funcionando. Porque a nosotras lo que tenemos enfrente es el feminicidio y no tiene que ver con libertinaje. Tenemos enfrente la explotación más absoluta, tenemos la falta de derechos, pero ojo, los hombres no están mejor que nosotras. Y eso es un error desde aquí. Se piensa que el horizonte es que queremos ser como los hombres, pero si los hombres están igual de jodidos que nosotras, porque tampoco son. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, mi enemigo no es mi compañero. Y eso las musulmanas lo han entendido muy bien. Hay una mujer que se llama Julia Boktelja, muy interesante, que ella dice, yo no soy ingenua ante mi comunidad,
ni ante los hombres de mi comunidad, pero tampoco soy ingenua ante las políticas del Estado. Ella es franco-angelina, vive en los suburbios de París, en donde vive la población musulmana, como los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y ella dice, pero tampoco soy ingenua frente al Estado francés que mata a los jóvenes porque ve a un musulmán y piensa que es terrorista. Así los han construido. Entonces ella dice, frente al Estado, mi aliado es el hombre musulmán. En la comunidad, mi lucha es para que esos hombres y estas mujeres musulmanas tengamos mejor vida, ¿sí? Pero entonces ella dice algo, mi cuerpo no me pertenece, le pertenece a mi comunidad. Y eso es muy fuerte para quienes lo escuchamos desde Occidente. Pero no le quiero entrar a eso porque es justo lo que quiero ver al final, ya me están convocando a la conclusión. Pero sí quiero invitar a que lo pensemos, porque la apuesta tendría que ser una apuesta que nos haga entender que hay una enorme diversidad en esta zona del no ser, ¿no? Y que la apuesta que hagamos desde un feminismo descolonial tiene que ser una apuesta que sea por la humanidad. No puede ser nada más por mí. Ni tampoco puede pensar que los hombres viven mejor que nosotras. A lo mejor tienen una serie de privilegios, a lo mejor. Pero no es cierto que viven mejor, porque de todas maneras no existimos y no somos desde el origen. ¿Sí? O sea, sé que, y ya voy a entrarle a la parte de cómo se concibe lo político desde aquí, ¿sí? Porque la apuesta entonces, ¿por qué sería? Nuestra apuesta política, si no somos, ¿cuál es la apuesta? Es la apuesta por ser. Y yo solo puedo ser si reconozco a los otros seres. Por eso la apuesta feminista tiene que ser por la humanidad plena y también por hombres que puedan ser y por mujeres que podamos ser. O sea, que podamos existir. Yo quiero ser como los hombres. Y muchos hombres quieren ser como mujeres. Los hombres como mujeres ahora, ¿no? Pero ojo, no es una cuestión moral, porque se puede confundir. O sea, esto no tiene que ver con preferencia sexual, ¿no? Ni tampoco tiene que ver con el tema de entonces si eres gay está mal. No. Porque también tenemos que apelar a la existencia de esas posibles formas. ¿Sí? No tiene que ver con que cuando yo digo las hombres y las mujeres tenemos que ser y tenemos la posibilidad, cuando yo estoy hablando de feminización no estoy hablando de gay, ni de LGBT, estoy hablando de lo que significó la feminización para las poblaciones indígenas, es decir, la negación de su condición de existencia, a través de un patrón de dominación en Occidente que aplicaron contra las mujeres y que hoy la aplican contra poblaciones enteras. A eso me refiero con feminización. Entonces, es importante que vayamos entendiendo para que tampoco se confunda, porque luego esto nos lleva a debates morales que no tienen que ver con eso, tienen que ver con la posibilidad de reconocimiento de que yo puedo ser en mi calidad de hombre, en mi calidad de mujer, más allá, pero también con la preferencia sexual o sexoafectiva que yo decida tener. ¿Sí? Entonces, sí lo planteo así porque si no puede haber una confusión y no quiero que no quiero que se desvirtúe porque si no, no nos va a llevar a donde quiero ir. ¿Sí? 2 participaciones y luego le entro a la discusión de cómo entendemos aquí el poder y lo político. ¿Sí? 3. Rápido, una reflexión, no como conclusión, sino más bien, a final de cuentas, ¿fuimos salvados por la religión? A final de cuentas, seguimos siendo religiosos y esa conclusión de ser o no ser, ¿nos vamos hacia el capitalismo o nos quedamos en la autodeterminación de los pueblos, lo que piden ahora los bolivarianos? ¿En qué nos quedamos? Ahorita vamos para allá. Yo creo que la respuesta a tu pregunta se va a dar en estas 3 sesiones, pero te voy a ir planteando algunos acercamientos, ¿no? Sobre esta discusión entre quiénes son los salvadores y quiénes son los salvados y qué implica. Porque en la última sesión que vamos a trabajar con Juan Manuel, yo justamente quiero trabajar lo que significa ser víctima. Y está vinculado a esto, quién es el salvador y quién es salvado. La conciencia de víctima, qué significa en este horizonte. Pero si me adelanto ya no voy a tener sesión de la 3ª. Entonces voy a dar algunos elementos que creo que nos van a dar pie a la discusión de la 3ª sesión que tiene que ver con ¿realmente fuimos salvados? ¿Y estos son salvadores? ¿Y estos fueron salvados? ¿Y qué implica esta relación salvador-salvado? ¿Y qué significa la religión? Sobre todo el catolicismo,
¿no? Porque no es lo mismo que la espiritualidad. Y yo sí estoy convencida, yo estoy ahora trabajando algo que se llama la descolonización cuerpo-espiritual. Porque hay otras espiritualidades que no parten de esta separación. En el mundo musulmán existe algo que se llama el tawhid o el tauhid, que es, ¿qué es esto? Es la diversidad, la unidad dentro de la diversidad. Es esto, construimos una unidad, una común unidad, pero dentro de la diversidad. No hay contradicción entre individuo y comunidad. Y en muchas espiritualidades está presente. Pero casi siempre cuando hablamos de política les espanta que hablemos de espiritualidades, ¿no? Pero no estamos hablando de religiones, ¿no? Entonces tendríamos que entrarle a una u otra sesión donde hagamos relación entre política y espiritualidad. Pero esta vez no va a pasar, lo vamos a discutir desde este lugar. Hay 2 intervenciones más, la compañera y luego el compañero. Bueno, yo creo que cuando nos ponemos a hablar de lo femenino y lo masculino, a lo mejor en una realidad personal, de lo que nos damos cuenta es que se van desdibujando estas asignaciones y a lo mejor ahora algunas de nosotras estamos más cercanas a lo masculino que a lo femenino porque los roles o las asignaciones ya no nos corresponden tanto en la tradición femenina o de lo que se asignó culturalmente, tradicionalmente a ser mujer, ¿no? O sea, como algunas actividades específicas y entonces yo creo que tenemos que siempre ser incluyentes, ¿no? E incluir también esos esfuerzos de algunos hombres en donde ellos también están construyendo un discurso acerca de la masculinidad. Es decir, cómo se construye la masculinidad de nuestra sociedad, o sea, qué tantos beneficios reales tienen y a lo mejor no hay tanto, ¿no? Que esta asignación, ¿no? Pues tradicional, ¿no? Ya tampoco les corresponde o ya es más carga que beneficio en muchos casos, ¿no? O sea, el tema de la violencia de ser proveedor, o sea, se están desdibujando. Entonces yo creo que esta transformación, esta cuarta transformación, lo que nos deja ver es que también necesita una transformación cultural, una revolución cultural, ¿no? Para acercarnos más a desdibujar esto que no está tan marcado. Es decir, no somos tan mujeres o tan hombres, ¿no? En casa yo me pongo a pensar en mi marido, ¿no? O sea, cuando dicen ciertas cosas y entonces yo digo, no, pues es que entonces yo me parezco a lo mejor más al señor de la casa, ¿no? Que a la señora de la casa, en fin. Entonces Sí, yo creo que sí hay que acercarnos más a otros discursos, ¿no? Sí, esto es súper interesante y aquí antes de darle la palabra al compañero sí quiero hacer un paréntesis porque creo que esto es muy relevante. Cuando yo hablo de tradiciones espirituales, lo planteo porque justo en ciertas tradiciones espirituales encontramos, digamos, esto que aquí aparece como una contradicción irreconciliable, ¿no? Por ejemplo, mi maestro siempre dice, todos contenemos una parte femenina y una parte masculina. Y esto nos resuelve muchas cosas, porque si nosotros trabajamos con nuestra parte femenina y con la parte masculina que tenemos dentro de nosotros, mi construcción de mi ser parte desde más allá de lo que tú dices, o sea, culturalmente se nos impone una determinación que me impide trabajar con mi ser, ¿sí? A mí la parte donde mi maestro dice, yo he tenido que trabajar mucho con mi parte femenina, para poder expresar mi parte masculina, me parece muy potente. Y es algo que no aparece en los discursos ni filosóficos, ni políticos, ni económicos. Por eso yo digo, la vía de las rutas espirituales desde otras espiritualidades, no desde el catolicismo y desde las grandes religiones, nos puede dar también elementos. Si nosotros reconocemos que nosotros contenemos todo eso, podemos trabajar desde otro lugar. Porque es cierto, culturalmente hay asignaciones fijas que nos meten en contradicción. Por ejemplo, esto que decía la compañera, porque es algo que yo he trabajado en torno a cómo explicar los feminicidios o el incremento de la violencia entre parejas jóvenes. Yo soy profesora universitaria y una cosa que ha pasado es que ha habido muchos casos en la UACM, en la UAM, en la UNAM, el caso de la compañera que fue ahorcada con el teléfono por parte de su pareja. O sea, está pasando mucho y uno no se lo explica que esté pasando entre jóvenes,
porque dices, bueno, tantos derechos, tanta información, que esté incrementándose tanto la violencia. Entonces, una de las cosas justamente que hemos planteado algunas colegas que estamos preocupadas y que queremos explicarnos, tiene que ver justamente con cómo las asignaciones sociales de lo que tiene que hacer el hombre y lo que tiene que hacer la mujer ya nos corresponden con las realidades. Es decir, en una sociedad neoliberal, globalizante, donde es difícil encontrar empleo, donde encuentras un empleo más remunerado y tiene que trabajar también la compañera mujer y probablemente más integrantes de la familia para medio sobrevivir, etcétera, etcétera, las asignaciones culturales que se le han otorgado a lo masculino, al ser masculino, no digo a los hombres, sino a esta idea de lo masculino, pues ya no se pueden cumplir, porque los hombres ya no pueden cumplir el mandato de proveer. Ya no, en un lugar donde el narcotráfico, la violencia, la inseguridad prevalece como acto cotidiano, los hombres ya no pueden cumplir el mandato de protección. En una sociedad donde además si muestran un rasgo de masculinidad se les acusa de ser machos, claro, distingamos masculinidad de machismo, porque sí existe el machismo, pero hay una tendencia a la acusación, tampoco pueden mostrar eso. ¿Qué es lo único que les queda para ratificar su masculinidad? Y tiene que ver con esto, porque aquí lo que vemos es que hay un monopolio del uso de la violencia y aquí no. ¿Sí? Y aquí el sujeto por excelencia de la zona del ser es el varón, blanco, maduro, fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Lo único que queda es el monopolio del uso de la fuerza física. Y si yo me siento afectado y me quiero autoafirmar y ya no tengo elementos de autoafirmación, ¿qué saco? El acto de violencia. Ese es el problema. Por eso el problema no tiene que ver solo con las mujeres. Tiene que ver con que la sociedad nos ha jodido tanto a nosotros, y cuando digo sociedad me refiero a estos mandatos sociales, como a los varones. Y los va a seguir jodiendo y el efecto va a seguir siendo sobre el cuerpo de las mujeres. Porque lo único que les queda a los chavos para construirse como masculinos es el acto de la violencia, porque se les ha quitado todo acto de autoafirmación porque no existen. ¿Sí? Y eso es muy fuerte. Les doy la palabra al compañero y al compañero, porque pidió primero la palabra. Sí, bueno, yo... Perdón, es que lo pidió. bueno. Yo se lo di porque él ya tiene. Bueno, si quieres hablar tú primero, está bien. Sí, bueno, sí asistí a una conferencia sobre Ilona Vicario, ¿no? Y ahí muchas mujeres tomaron la palabra y decían que no había igualdad porque las trataban mal en su casa, ¿no? Les pegaban, o que en las empresas eran asediadas sexualmente, y también que por los salarios no eran iguales, ¿no? Igual trabajo, igual sueldo, y pues que no era igual, ¿no? Y luego pues ahí tomé la palabra y dije, miren, la belleza de la humanidad radica en que todos somos diferentes de conciencia, y la realidad es que entre hombres y mujeres físicamente sí somos diferentes, ¿no? Lo que pasa es que lo que debemos de procurar es el de tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Ahí es donde estamos mal, porque también hay mujeres que le pegan a los hombres. Sí, lo que pasa es que se sabe menos porque al hombre le da pena decir, fíjate que me pegó mi vieja, ¿no? Entonces, y sí es cierto, sí, entonces, aquí, y lo que decías de que van cambiando los roles por la política neoliberal, que ya los salarios no alcanzan, pues el hombre y la mujer trabajan, ¿no? Y ya es más difícil que el hombre someta a la mujer porque también ya aporta, ¿no? Y empieza el jaloneo, ¿no? Pero es una falta de costumbre porque pues está cambiando la situación, ¿no? Sí. Sí, es un tema candente, nos empieza a salir nuestro... Ya me empiezo a poner Bueno, es bien complejo, ¿no? Pero lo que está diciendo el compañero, cuando las compañeras se quejan, es que también es real. Eso también es real. Entonces, necesitamos... Por eso lo dejé para el final, invertí, dije, lo del parte del feminismo lo dejamos ya que expliquemos, porque si no nos metemos en cuestiones que se vuelven complicadas. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender también el horizonte de dónde están esas disputas, sin meter moralismo. Pero bueno, ya se abrió, dejemos que aflore un poco. La tercera sesión me gustaría que le entremos, como con más elementos. Compañero. Sí.
Yo solamente quería hacer un breve comentario acerca de este viaje de 1492 hasta este momento. Yo creo que el comienzo de la dominación de esta zona oculta es porque ellos sentían que tenían el monopolio del conocimiento de este lado, ¿sí? De la cara luminosa. Ahora bien, en la parte oculta, lo que sucedió es que por no tener las armas que ellos tenían, obviamente cayeron dominados. Pero no las tenían, esa es la pregunta, ¿no? Sí, no las tenían. Y lo que ocurre es que se produce un sometimiento mental. Eso es fundamental, porque ese sometimiento mental genera una condición de inferioridad en esta parte, ¿sí? Sacudirse esa condición de inferioridad en busca del ser es un reto grandísimo, porque viene de siglos y siglos de haberse sentido así. Y ellos, cada vez que había un descubrimiento mayor de este lado, lo utilizaban para fortalecer el dominio sobre los que están en la zona oculta. Desgraciadamente, llegamos a eso y pensamos ahora, porque aquí la discusión finalmente se derivó hacia mujeres y hombres, de este lado estaban mujeres y hombres igual de sometidos. Habría que estudiar con más precisión cuál es el trato entre hombres y mujeres de esta parte oculta, ¿sí? Y yo creo que acá lo que tenemos que precisar es que llegar a esta condición de inferioridad implica entonces el nacimiento de la lucha. Cuando los de aquí llegan a tener conocimientos que solamente eran privativos para los de la cara luminosa, logran entender. Y cuando entienden, empiezan el proceso de liberación. Y eso es lo que vemos en la historia a través de la conducción del cura Hidalgo, porque él se ilustró y entonces empieza a decir, no, el dominio tiene que hacerse a un lado, porque se busca que la condición de morenos y de blancos deba de ser igual, y no que siempre estén dominando a los blancos, como sucedía de este lado. Es interesantísimo llegar a este momento en el que todavía hay muchos resabios de ese sometimiento, y que nosotros tenemos que buscar quitarles esa condición a quienes todavía se sientan así y entender que tienen tanto poder de este lado como de aquel lado. Sí, algunas precisiones, porque me parece que el compañero captura muchos elementos, pero algunas precisiones importantes que tienen que ver en la distinción entre lo postcolonial y lo descolonial. Porque, ojo, que nos hayamos independizado no significa que hayamos salido de este esquema. O sea, nunca se planteó en la independencia volver al calpulí. Se planteó el horizonte, la disputa después de la independencia entre centralistas y federalistas era, la opción es el modelo norteamericano o el modelo francés, y ambos son modelos europeos. ¿Qué tipo de nación? Esa era la disputa entre centralistas y federalistas, ¿eh? El lugar que ocupa el criollo dentro de la configuración del nuevo Estado sigue siendo racial, a pesar de que el discurso hable de la igualdad racial. ¿Sí me explico? Entonces también hay que hacer con más finura, porque si no nos vamos con la finta de que el proceso de independencia nos liberó de y que la lucha, ¿no? Yo me pregunto justamente qué tipo de luchas, porque lo que tenemos en México en el proceso de independencia es muy interesante, porque a diferencia de otros países latinoamericanos donde las independencias fueron una pugna entre los ejércitos al interior de los ejércitos de la administración colonial, en México tenemos un movimiento popular. Pero, ojo, ahí es bien interesante cómo simbólicamente opera el pípila, ¿no? La figura del pípila simbólicamente es la figura del pueblo, porque es un gigante, ¿no? Que no sabemos quién es, porque no tiene, en realidad es anónimo, aunque le pusieron pípila, ni siquiera es un nombre. Es la figura del pueblo, es aquel sobre el cual pesa la mayor carga y es el que abre la puerta, pero no es el que se queda.
porque los que se quedan son las élites criollas y son las que configuran la discusión entre federalismo y centralismo. Ahí sigue operando la lógica colonial y neocolonial. ¿Sí? Entonces la pregunta siguiente es ¿qué tipo de lucha? ¿Cuál es la aspiración? O sea, yo estoy de acuerdo con usted cuando dice, ojo, hay que entrarle a esto porque sí, pero hilemos más fino porque si no va a ser complicado. Luego, cuando menciona el tema de tenemos que hacerles entender a quien todavía no han visto que están en este proceso de inferiorización, además interiorizada, ¿eh? O sea, porque el problema es que ya no tienen que decirnos inferiores, no la creemos solitos. Siempre decimos, a Estados Unidos es una mierda, pero siempre queremos ser como Estados Unidos, ¿no? Ajá, y queremos ser blancos y de sangre azul. Exacto, y en las narrativas es bien interesante. En mi familia, mis tías inventaban unos chorros mareadores de que si... Les voy a contar algo horrible porque es de mi familia, pero lo voy a hacer público. En mi casa, mi abuelo era blanco, muy blanco, de ojos azules, ¿no? Porque mi bisabuela era del norte del país, de Parral, Chihuahua. En la época de la Revolución se embarazó y se fue a Monterrey. Ahí nació mi abuelo. Estaba esperando, mi bisabuelo había participado de las filas villistas y le dijo que se fuera a Monterrey y mi abuela lo esperó 3 años y nunca llegó. No sabemos qué pasó, si se murió o si simplemente se le aplicó a la abuela, ¿verdad? No se sabe. Esa es parte de la historia que no se sabe. Y entonces ya a los 3 años de edad de mi abuelo, mi abuela decide, mi bisabuela, es que yo le digo abuela, pero es mi bisabuela decide migrar a la Ciudad de México. Ahí llega y se enamora, bueno, no sé si se enamoró, pero se casa con el señor Ochoa, que es el que nos regala el nombre, el apellido, porque yo soy hijo del primogénito de mi abuelo que nació en Monterrey y que no era hijo del señor Ochoa, ¿verdad? Entonces le regala el apellido a mi abuelo y nacen 4 hijos más que son medios hermanos de mi abuelo. Entonces, bueno, mi abuelo que viene del norte, pues era un hombre grande, muy blanco, de ojos azules, y mi abuela se casa con mi abuelo viniendo de Oaxaca, ¿no? Indígena. Mi abuela Felipa, o sea, mi bisabuela Felipa, pues viene de Oaxaca, ¿no? Entonces mis tías, pues son guapas, porque tienen esas dos, ¿no? Y entonces yo era chica y casi no iba, a mi papá no le gustaba ir mucho con su familia por obvias razones, porque se echaban unos choros. Y entonces me acuerdo que en una Navidad, fuimos una Navidad y luego un Año Nuevo o algo así, pero había de diferencia unas cuantas semanas. Entonces se pusieron a platicar y yo era chica, como no sé, 10 años, 11. Y entonces empezaron a decir, no, es que la abuela y que si era española y que si tenía finca y que si se la robaron. Y de esas historias que en todas las familias mexicanas existen. Luego descubrí que no era solo de mi familia, que si perdió la hacienda y que si el abuelo era español, pero que en la revolución todos perdieron la riqueza porque todos éramos ricos. Yo no sé cuántas haciendas habría en este país porque en las narrativas de nuestra familia hay una invención sobre el tema de nuestro pasado español. Entonces nosotros éramos españolas, era la narrativa que yo había escuchado. Entonces lo que pasó de una Navidad a un Año Nuevo fue genial. Porque entonces a una de mis tías se le ocurrió que a lo mejor en realidad teníamos sangre francesa. Porque el abuelo tenía ojos azules, ¿no? Ah, bueno, entonces alguien, no, porque es que ¿qué tal si fue francesa y no española? Porque los franceses tienen ojos más claros. Y bueno, ya, acto seguido, reunión familiar siguiente. Ya no era posiblemente, era somos descendientes de franceses. Y yo no había caído en cuenta, yo era muy pequeña, me daba igual. Sino que mi abuelo, que era un tipo muy inteligente y era muy sarcástico, empezó a escuchar todo el choro de mis tías y de repente dijo, les tengo una noticia. Efectivamente, por nuestra sangre corre sangre francesa. Y mis tías, ¡ay, ya ves! Yo lo sabía. Y entonces mi abuelo les dijo, porque mi bisabuelo se comió un francés en la batalla de Puebla. Y bueno, mis tías se enojaron, mis tíos se rieron. Pero lo que quiero contar con esto es todas las narrativas que se construyen. Porque hay un imaginario. El tema es que seguimos creyendo desde la acción política que tenemos que salvar a alguien. Cuando nosotros decimos, es que todavía no se han dado cuenta esos, o sea, ya me salvé, yo sí me doy cuenta. No, aquí no hay salvadores ni salvados. Es lo primero que hay que entender. Aquí hay procesos de construcción o de co-constitución de alternativas, donde yo no salvo a nadie, porque al final no me puedo salvar ni a mí mismo.
Entonces también tenemos que cambiar esta lógica, porque esta lógica también opera desde este lugar. La dicotomía entre quién es salvado y quién es salvador, o quién es salvador y quiénes son salvados, ¿no? Y esta lógica opera en la política, ¿eh? Nosotros si vemos los discursos, yo no quiero decir más porque me voy a hacer aquí. Pero si vemos los discursos, hay una lógica. O sea, en México somos profundamente caudillistas, y somos profundamente caudillistas porque somos parte de esta historia que todavía no despojamos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Necesitamos un salvador. Que haga milagros y tenga varitas mágicas. Que haga milagros. Por eso yo me siento muy contenta de lo que pasó el 8 de julio, ¿verdad? Ya le quería decir el 1 de julio, el 8. Me siento muy contenta, pero me siento también muy realista. Y sé que hay muchos límites en lo que puede hacer Andrés Manuel. Y sé que va a hacer lo que tiene que hacer, pero que lo que tenemos que hacer nosotros es todavía más grandioso que lo que pueda hacer él. Y eso implica procesos, como bien dice el compañero, de empezar a romper con esto. Pero primero hay que entenderlo, para ver cómo opera, porque si no, no nos enteramos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué lucha vamos a hacer? Porque si volvemos, porque el gran problema es que seguimos pensando que los derechos, seguimos pidiendo los derechos de la zona del ser. O sea, seguimos pensando como los criollos de la independencia. O sea, seguimos pensando en que la disputa tiene que ver con el modelo gringo o con el modelo alemán o con el modelo, no se nos ocurre nunca el modelo marroquí, el modelo, no lo sé, o sea, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Una tontería, pero lo que quiero decir, el modelo zapatista, o sea, no se nos ocurre otra cosa. Seguimos pensando que la expectativa única posible, yo no estoy diciendo que no, yo estoy diciendo que esta ruta la tenemos que hacer, pero no es el horizonte único, porque aquí vamos a encontrar mucha frustración y muchos límites. Entonces necesitamos ser menos ingenuos, necesitamos decir hay que hacer esta ruta de seguir pidiendo derechos humanos, de seguir pidiendo que a los migrantes se les reconozca en Estados Unidos, de seguir pidiendo que las mujeres seamos respetadas, de seguir, pero también necesitamos reconocer que esa lucha tiene un límite porque fuimos esencialmente, históricamente construidos desde este lugar. Y lo que tiene que operar, coincido con usted, es un proceso de desinferiorización que no está en las demandas de aquí. La pregunta es, ¿en dónde está? Y ahí es donde yo quiero entrar para ir cerrando. Porque, entonces, si aquí lo que hay no solamente es el monopolio del conocimiento, aquí hay el monopolio de la fuerza física, el monopolio de la ley, el monopolio de muchas cosas, ¿no? De la posibilidad de la existencia. Aunque, ojo, aquí tampoco existen, ese es el gran problema. Tienen el monopolio de todos los elementos para generar existencia, pero el problema es que tampoco existen. Oh, desilusión. Si no, sí, tendríamos que demandar aquí, sí, pero aquí tampoco hay existencia. Dice el compañero, aquí no tenían conocimiento, no tenían el uso, el monopolio de la violencia. Es verdad, pero sobre todo nos han hecho creer que no lo teníamos. ¿Sí? O sea, nos han hecho creer que somos ignorantes, que somos subdesarrollados, que no podemos proponer, que no podemos construir. Voy a hacer otra anécdota, ni modo, ya me voy a ir a las anécdotas. Yo trabajé mucho tiempo en Calakmul, Campeche, en la selva tropical campechana, con comunidades indígenas y campesinas. Y entonces no había mucha gente de fuera en esa región, en la época en la que yo trabajé allí, con organizaciones. Habíamos, en esa región habíamos 2 jóvenes, un ingeniero que venía de Yucatán, de la UADY, y yo que recién había salido de sociología de la Huamascapotzalco. Entonces, pues obviamente en el trabajo, la gente, porque saben que eres licenciada, pero porque saben que vienen de la ciudad, que eres universitaria, pues te guardan mucho respeto, ¿no? Entonces siempre siéntese licenciada, ¿no? Y entonces yo siempre les decía, no me diga licenciada, ¿no? Porque además, después yo tuve un maestro que yo quiero mucho, Guillermo Almeida, que me dio clases en el doctorado y que me enseñó mucho también de esa parte de desafiar verbalmente. Entonces me acuerdo que un día también le dijimos, oiga doctor, y nos dijo, pues más doctor lo será usted, ¿no? O le decías, doctor, ¿sí que te duele? ¿No? O sea, burlándose de sí mismo. Yo en ese entonces no lo conocía y tampoco me quería burlar, pero yo les decía, no, me llamo Karina, ¿no?
Y el colega que venía de la UADY le decían Arturo, porque tenía más tiempo trabajando que yo, y siempre le decía, soy ingeniero, ¿no? Y yo nunca entendía. Y además Arturo, pues era un compa que recién, igual que yo, había egresado y estábamos bien, o sea, bien jóvenes, sí, bien inexpertos, para decirlo de esa manera. Entonces me acuerdo que un día los campesinos llegaron, bueno, eran compañeros indígenas, apicultores, y le dijeron, es que nuestras abejas tienen diarrea, ¿no? ¿Qué les damos? Y el compa, pues de abejas no sabía ni pío, pero en lugar de decir, no sé, la neta, se puso bien nervioso y les dijo una bola de... Y entonces otro compa les dijo, no, pues miren, pónganle esto y hojas de café machacadas, no de café, de tabaco, y las pones a remojar, no sé qué, ya les dijo qué hacer, ¿no? Y él se quedó, o sea, era evidente que no sabía, ¿ven? Pero, ¿qué es lo que quiero decir? El tema es que yo le decía a Arturo, siempre le decía, mira, Arturo, nosotros tenemos que ser mucho más respetuosos porque estos compas conocen más que nosotros. No tienen un título, pero estos compas te van a dar clases, carnal. Porque vas a aprender un montón de ellos, si fueras menos soberbio. Porque que no tengan el cartón no significa que no tengan conocimiento. Pero de manera permanente, cuando hablábamos con los compas, lo que nos decían es que yo no estudié, entonces yo no sé. ¿Colonialidad? Porque nos hicieron creer que no sabemos. Sí, porque por ahí leí una frase que gobernar es hacer creer. No nada más. Gobernar es hacer creer. A través de la televisión, de la cultura hegemónica de Estados Unidos, de las películas, dirigidas para el consumo de armas mundial. Todos son mataderos hasta los camarógrafos, matan las películas gringas. Sí, ¿no? Y además uno mata toda una ciudad para salvar a su novia, ¿no? O sea, no manches. Y esto tiene que ver con lo que quiero cerrar, porque tiene que ver con la muerte y el sobreviviente. O sea, el poderoso es quien puede gestionar la muerte del que está en la zona del no ser. Por tanto, el poder no tiene que ver solo con el acto de mando-obediencia del que nos habla Weber. El poder fundamentalmente tiene que ver con el conquisto luego existo, y la conquista es un acto de genocidio, es un acto de no existencia, es un acto de control sobre la muerte del otro. Sí, ahí yo creo que opera recordar aquella vieja frase en la que se señala que la historia está escrita con la sangre del vencido y la espada del vencedor. Y eso es lo que impusieron ellos. La violencia primero, la superioridad bélica, y tras de eso, como yo soy superior, porque te domino físicamente, impongo mi conocimiento sobre tu conocimiento. No es que ellos no conocieran, como usted lo dice, sino por la fuerza que ellos tenían, la conquista se da e imponen el conocimiento de todo tipo, incluso espiritual. Por eso se da la conquista religiosa. Y peor aún, no solo nos imponen el conocimiento, nos roban nuestro conocimiento, se lo lleva a la Bayer, lo etiqueta, nos lo vende caro y dice que es suyo. Eso es peor aún, porque dijeras, bueno, me está imponiendo su conocimiento y su conocimiento, o sea, el problema es que hay un proceso de expoliación constante. Ya no me va a dar tiempo, yo quería llegar a cómo se concibe, y medio entré, porque tiene que ver con cómo se concibe la idea del poder. Creo que este tema de si somos salvados o somos salvadores, o sigue operando, y lo vamos a ver en cómo se configura la idea del poder. La próxima sesión, a partir de esto, voy a intentar ir con ustedes de la mano a ver cómo la noción de poder no es la idea que nos contaron desde el derecho liberal, ¿no? O sea, la idea, entonces pareciera que el poder tiene que ver con la idea de la soberanía y del voto y de Hobbes y de todos estos autores. Y resulta que el poder, hay una parte oculta que configura poder, que da sentido a esta idea de poder liberal, ¿no? Que opera en la zona del no ser, del ser. Pero ¿cuál es el poder que realmente constituye este poder visible? Y ese poder tiene que ver con la vida y la muerte. Y Marx lo desarrolla perfectamente. Marx, que además viene de una tradición semita, de una larga tradición de rabinos, lo sabe leer por toda su tradición judía, porque los teóricos judíos perciben
algunos teóricos, pero particularmente Elias Canetti, percibe el poder desde una perspectiva fisiológica. No es la idea del poder como un acto comunicativo o un acto deliberativo, eso opera aquí, pero antes de eso hay una lógica de poder que tiene que ver con la vida y la muerte. Y quien tiene poder, el poderoso es el que puede ejercer, aplicar la muerte sobre otro, es el sobreviviente. Es fisiológica, no es deliberativa. Vamos a ver cómo la relación entre la política, el poder deliberativo que plantea la lógica liberal, se sostiene sobre una necropolítica, una política de la muerte. Y tendríamos que empezar a decir qué significaría una política de la vida. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es por la vida. ¿Sí? Lo dejo ahí porque estamos cerrando, pero la próxima sesión, la idea es que a partir de este recorrido podamos entender cómo se construye esta noción del poder y qué desafíos tenemos, si podemos entender que el problema de fondo tiene que ver con la existencia, con la vida y con la apuesta por la vida. Y eso cómo se traduce en nuestra acción política actual, ¿no? Que no tiene solo que ver con cuotas, Perdón, las cuotas hay que pedirlas, sí, pero no es suficiente. Si nos quedamos ahí vamos a terminar bien frustrados y frustradas. El desafío es mayor y tenemos que empezar a mirar por qué es mayor y de dónde viene. Y creo que el debate descolonial ofrece muchos elementos para entenderlo. Entonces, yo agradezco profundamente que estén presentes porque a través de ustedes me doy cuenta que existo y me doy cuenta que puedo dar clases. Entonces, les agradezco y nos vemos la próxima sesión.